Cuando el policía atrapa al secuestrador en el acto Jos parte y mí, el instante que detiene el tiempo, el mundo se fragmentó en 1000 pedazos de cristal. Cuando el detective Carlos Moreno vio el rostro de su propia hija de 8 años, Sofía, prensada contra la ventana trasera del sedán negro, que acababa de interceptar en el operativo más rutinario de su carrera, un momento que transformó instantáneamente lo que había comenzado como una parada de tráfico ordinaria en la pesadilla más absoluta que un padre podía imaginar. El tiempo se detuvo completamente mientras su mente luchaba por procesar la imposibilidad de lo que estaba viendo. Esos ojos marrones que conocía mejor que los suyos propios, ahora dilatados por el terror más puro, esa carita que besaba cada noche antes de dormir, ahora pálida como la muerte y marcada por lágrimas que cortaban su corazón como cuchillos. Carlos había estado investigando una serie de secuestros de menores durante los últimos 6 meses, casos que lo habían mantenido despierto por las noches, no solo por su complejidad sino por la manera en que cada víctima le recordaba a su propia hija, esa vulnerabilidad inocente que todos los niños poseían, y que él había jurado proteger tanto en su rol como detective, como en su papel sagrado de padre. Durante todas esas noches de insomnio, mientras revisaba expedientes y fotografías de niños desaparecidos, nunca había imaginado que el caso que había estado persiguiendo terminaría intersectando con su vida personal de la manera más devastadora posible, convirtiendo al cazador en la víctima y transformando al protector en alguien que había fallado en proteger lo más preciado que tenía en el mundo. La radio en su patrulla crepitaba con voces de otros oficiales reportando sus posiciones, pero Carlos ya no podía escuchar nada excepto el rugido de su propio corazón bombeando sangre llena de adrenalina y terror paternal, mientras observaba cómo el hombre en el asiento del conductor lo miraba con una sonrisa que era pura maldad. Una expresión de triunfo sádico que sugería que este encuentro no era casualidad sino el clímax cuidadosamente orquestado de algo mucho más siniestro. Ese isobaracheunto de la danza mortal entre cazador y presa. El secuestrador, un hombre de mediana edad con cicatrices que contaban historias de violencia que Carlos prefería no imaginar, bajó lentamente la ventanilla de su vehículo con una deliberación calculada que transformó el momento en una tortura psicológica exquisita, cada centímetro de vidrio descendente revelando más de esa sonrisa diabólica que parecía alimentarse del sufrimiento que estaba causando. «Detective Moreno», dijo con una voz que destilaba veneno puro, «qué coincidencia tan familiar encontrarnos aquí». Las palabras confirmaron los peores temores de Carlos. Esto no era un encuentro aleatorio sino el resultado de una planificación meticulosa, una venganza personal dirigida específicamente contra él y diseñada para causarle el mayor dolor posible atacando lo que más amaba en el mundo. Sofía, con una valentía que partió el corazón de su padre en pedazos aún más pequeños, logró articular una palabra que atravesó el aire como una flecha dirigida directamente a su alma, papá. Su voz, aunque quebrada por el miedo, contenía una confianza inquebrantable en que su padre la salvaría, una fe absoluta que aumentó exponencialmente tanto su determinación como su terror de fallarle. Carlos sabía que se encontraba en el momento más delicado de su vida personal y profesional, donde cada palabra, cada movimiento, cada decisión podría significar la diferencia entre salvar a su hija o perderla para siempre, un equilibrio imposible entre la respuesta emocional del padre desesperado y la precisión técnica del detective experimentado. «Suéltala», logró articular Carlos con una voz que sonaba extrañamente calmada a pesar de la tormenta de emociones que rugía en su interior. «Esto es entre tú y yo. Ella no tiene nada que ver con nuestros asuntos». Pero el secuestrador se rió con una carcajada que sonaba como vidrio rompiéndose, sacudiendo la cabeza mientras mantenía una mano visible en el volante y la otra, que Carlos no podía ver, presumiblemente cerca de algún tipo de arma o dispositivo que podría dañar a Sofía instantáneamente. Parte tercero, el abismo entre el deber y el corazón. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad mientras Carlos luchaba contra todos sus instintos paternales que le gritaban que se lanzara contra el vehículo sin importar las consecuencias, que rompiera la ventana con sus propias manos, que hiciera cualquier cosa necesaria para alejar a su hija del peligro,
pero su entrenamiento profesional le recordaba constantemente que los movimientos impulsivos en situaciones de rehenes casi siempre resultaban en tragedia. La radio seguía crepitando con actualizaciones de sus compañeros que se dirigían hacia su ubicación, pero Carlos sabía que tenía solo minutos, tal vez menos, antes de que la situación se complicara aún más con la llegada de otros oficiales que no entenderían inmediatamente la naturaleza personal de esta crisis. Carlos, continuó el secuestrador, utilizando su nombre de pila con una familiaridad que resultaba profundamente perturbadora, durante meses has estado persiguiendo fantasmas, y mientras tanto, yo he estado estudiando cada aspecto de tu vida, donde vives, donde trabaja tu esposa, donde va a la escuela tu pequeña Sofía. Cada palabra era una puñalada dirigida precisamente a los puntos más vulnerables de la psique de Carlos, revelando un nivel de planificación y obsesión que transformaba esta situación de un crimen oportunista a una venganza personal cuidadosamente orquestada. Sofía, que había estado escuchando toda la conversación, logró hacer contacto visual con su padre a través del vidrio trasero, y en ese intercambio silencioso de miradas, Carlos vio no solo el miedo natural de una niña de 8 años, sino también una determinación sorprendente, como si ella entendiera instintivamente que necesitaba ser fuerte para ayudar a su papá a salvarla. «Papá va a arreglar esto, mi amor», murmuró Carlos, aunque sabía que era imposible que ella lo escuchara a través del vidrio, pero necesitaba decir las palabras tanto para ella como para sí mismo, una afirmación de fe que necesitaba mantener viva a pesar de la desesperación que amenazaba con consumirlo. Parte 4. El juego psicológico del depredador. El secuestrador parecía alimentarse del sufrimiento visible en el rostro de Carlos, cada lágrima reprimida, cada músculo tenso, cada respiración controlada sirviendo como combustible para su sadismo psicológico, una demostración de poder que iba mucho más allá del control físico que ejercía sobre Sofía. «¿Sabes por qué elegí a tu hija detective?», preguntó con una voz que destilaba maldad pura. «No fue solo porque quería hacerte daño, sino porque quería que experimentaras exactamente lo que sintieron todos esos padres de los niños que no pudiste salvar». Las palabras golpearon a Carlos como un martillo en el pecho, resucitando cada caso no resuelto, cada familia destrozada, cada niño que no había logrado traer de vuelta a casa durante su carrera, transformando años de culpa profesional reprimida en una agonía personal inmediata. Carlos comprendió que se enfrentaba no solo a un criminal sino a alguien que había estudiado meticulosamente sus debilidades emocionales, alguien que conocía íntimamente su historial de casos y había identificado exactamente cómo causar el máximo daño psicológico posible. Sofía, con una intuición que superaba sus 8 años, pareció percibir que su padre necesitaba que ella fuera fuerte, y comenzó a hacer gestos sutiles con las manos que Carlos reconoció inmediatamente era el lenguaje de señas básico que le había enseñado como un juego, nunca imaginando que algún día podría salvarle la vida. «Estoy bien, papá», deletreaba lentamente con sus pequeños dedos. «Él no me ha lastimado». Información crucial que permitió a Carlos mantener la composura necesaria para pensar estratégicamente en lugar de reaccionar emocionalmente. El secuestrador, aparentemente ajeno a esta comunicación silenciosa, continuó con su monólogo psicológico. «Todos esos años persiguiendo criminales, Carlos, ¿alguna vez pensaste que uno de ellos podría estar persiguiéndote a ti?» La pregunta reveló no solo la naturaleza vengativa de este encuentro, sino también la posibilidad aterradora de que Carlos hubiera arrestado a este hombre anteriormente, o que hubiera estado involucrado en un caso que había resultado en algún tipo de pérdida personal para el secuestrador. Parte bula. La revelación del pasado conectado. Mientras el secuestrador continuaba hablando, Carlos comenzó a reconocer algo familiar en su voz, un eco distante de un caso que había manejado años atrás, un recuerdo que se cristalizó lentamente hasta formar una imagen completa de horror y comprensión. Este era Ricardo Vázquez, el padre de una de las primeras víctimas de secuestro que Carlos había investigado, un hombre que había perdido a su hijo de 7 años en un caso que nunca se había resuelto completamente. «Ahora lo recuerdas, ¿verdad?», dijo Vázquez, notando el reconocimiento en los ojos de Carlos. «Mi hijo Miguel desapareció hace 5 años, y tú me prometiste que lo encontrarías,
que lo traerías de vuelta a casa. La voz de Vázquez se quebró ligeramente al mencionar el nombre de su hijo, revelando que debajo de toda esa maldad calculada había un padre destrozado que había perdido todo lo que le importaba en el mundo. Carlos recordó vívidamente el caso. Miguel Vázquez, un niño de 7 años que había desaparecido de un parque público. Un caso que había consumido meses de investigación sin ninguna pista sólida. Un fracaso profesional que había atormentado a Carlos durante años, pero que ahora cobraba una dimensión completamente nueva al entender que había destruido no solo a una familia, sino que había creado al monstruo que ahora amenazaba a su propia hija. Ricardo, dijo Carlos con una voz llena de comprensión y compasión genuina, sé que perdiste a Miguel, y sé que te fallé como detective, pero Sofía no tiene la culpa de mis fracasos. La mención del nombre de su hijo muerto pareció impactar a Vázquez como un golpe físico, sus ojos llenándose momentáneamente de lágrimas antes de que la máscara de maldad volviera a su lugar, pero Carlos había visto suficiente para entender que todavía había humanidad en este hombre destrozado. Sofía, que había estado observando todo desde el asiento trasero, pareció entender instintivamente que algo importante estaba pasando, y sus pequeñas manos continuaron deletreando mensajes tranquilizadores a su padre. No tengo miedo, confío en ti, te amo, palabras que le dieron a Carlos la fuerza emocional que necesitaba para continuar navegando esta crisis imposible. Ató parte Fetch. El momento de vulnerabilidad compartida. La máscara de maldad de Vázquez comenzó a resquebrajarse cuando Carlos tomó la decisión arriesgada de acercarse emocionalmente al hombre que tenía a su hija como rehén, reconociendo que debajo del secuestrador había un padre que había perdido a su hijo y que estaba actuando desde un lugar de dolor tan profundo que había distorsionado completamente su sentido de la justicia. Ricardo, dijo Carlos con una voz que temblaba con vulnerabilidad auténtica, como padre, no puedo ni comenzar a imaginar lo que sentiste cuando perdiste a Miguel. Y tienes razón al decir que te fallé. Esa investigación me persigue cada noche, y si pudiera cambiar el resultado, daría cualquier cosa por traértelo de vuelta. Las palabras tocaron algo profundo en Vázquez, cuyo rostro comenzó a mostrar grietas en la fachada de frialdad que había mantenido, revelando momentos fugaces del hombre destrozado que se escondía detrás del criminal. Sofía, con una sabiduría que superaba ampliamente sus 8 años, pareció reconocer que este momento requería una respuesta diferente, y con una voz clara y fuerte que atravesó el vidrio del vehículo, dijo: «Señor, mi papá es un buen hombre. Él ayuda a encontrar niños perdidos». «¿Usted perdió a su niño?». Su pregunta, formulada con la inocencia directa que solo los niños pueden tener, golpeó a Vázquez con la fuerza de un rayo, y por primera vez desde que había comenzado esta confrontación, se volvió para mirar directamente a Sofía, viendo en sus ojos no solo a la hija del detective que lo había fallado, sino a una niña de la edad que su propio hijo habría tenido si todavía estuviera vivo. «Sí, pequeña», respondió Vázquez con una voz que se había suavizado considerablemente. «Perdí a mi niño hace mucho tiempo, y estoy muy enojado por eso». Carlos observó este intercambio con una mezcla de esperanza y terror, reconociendo que su hija estaba intuitivamente tratando de humanizar la situación, pero también consciente de que los hombres desesperados eran impredecibles y que esta aparente suavización podría ser temporal. Parte séptimo. La conexión humana que cambia. Todo el momento en que Vázquez realmente miró a Sofía, no como un instrumento de venganza sino como una niña inocente que le recordaba a su propio hijo perdido, marcó el punto de inflexión en toda la situación, transformando la dinámica de una confrontación entre enemigos a un encuentro entre dos padres unidos por el amor profundo hacia sus hijos. Su niño debía ser muy especial, continuó Sofía con una sinceridad que partía el corazón. Mi papá dice que todos los niños son especiales, y que cuando alguien los lastima, él se pone muy triste y trabaja muy duro para ayudarlos. Cada palabra que salía de la boca de su hija era como un milagro para Carlos, quien reconocía que ella estaba instintivamente haciendo lo que él, con todo su entrenamiento profesional, había sido incapaz de hacer: conectar con la humanidad perdida de Vázquez. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Vázquez mientras miraba a Sofía,
Y Carlos pudo ver cómo los años de dolor, ira y desesperación comenzaban a desmoronarse ante la pureza de la compasión infantil que su hija estaba mostrando hacia el hombre que la había secuestrado. Mi Miguel es especial, susurró Vázquez, corrigiéndose inconscientemente al usar el tiempo presente, revelando que en algún lugar profundo de su corazón, todavía se aferraba a la esperanza imposible de que su hijo pudiera estar vivo. Carlos, reconociendo que este momento de vulnerabilidad era su única oportunidad real de resolver esta situación sin violencia, se acercó lentamente al vehículo, manteniendo las manos visibles y hablando con la voz suave que usaba con las víctimas traumatizadas. Ricardo, sé que Miguel era especial porque veo en ti el mismo amor que siento por Sofía. Ese amor no desaparece solo porque nuestros hijos no estén con nosotros. La verdad de esas palabras resonó en el aire entre ellos, creando un puente de comprensión paternal que trascendía la situación de secuestro y tocaba algo fundamental sobre la naturaleza del amor incondicional que los padres sienten por sus hijos. Parte octavo. El desmoronamiento de la venganza. La armadura emocional que Vázquez había construido alrededor de su dolor comenzó a desintegrarse completamente cuando Sofía, con la fearless honestidad de los niños, le preguntó: «¿Usted quiere lastimar a mi papá porque está muy triste por su niño?». La pregunta fue tan directa y penetrante que Vázquez se vio forzado a confrontar la realidad de lo que estaba haciendo: usar a una niña inocente para causar el mismo tipo de dolor devastador que él había experimentado, perpetuando un ciclo de sufrimiento que no traería de vuelta a su hijo pero que destruiría a otra familia. «Yo no quiero lastimarte a ti, pequeña», murmuró Vázquez, su voz apenas audible mientras luchaba con la comprensión de que se había convertido en el tipo de monstruo que había destrozado su propia vida. Carlos, sintiendo que el momento era crucial, se arriesgó a acercarse aún más al vehículo, sus manos todavía visibles, su voz llena de la comprensión que solo otro padre podía ofrecer. «Ricardo, los dos sabemos que esto no va a traer de vuelta a Miguel, y sabemos que él no habría querido que lastimaras a otros niños por él». Las palabras tocaron el núcleo de lo que Vázquez había sido antes de que la pérdida lo consumiera, recordándole al hombre que había criado a Miguel con amor y gentileza, valores que habían sido enterrados bajo años de ira y desesperación. Sofía, con una intuición que asombraba a ambos adultos, extendió su pequeña mano hacia la ventana y dijo: «Señor, ¿puedo darle un abrazo? Usted parece que necesita un abrazo como los que mi papá me da cuando estoy triste». La oferta de consuelo de una niña de 8 años al hombre que la había secuestrado fue el momento que finalmente quebró por completo las defensas de Vázquez, quien comenzó a sollozar incontrolablemente mientras la realidad de lo que había estado a punto de hacer se asentaba sobre él como una avalancha de arrepentimiento. Isebo, parte noveno. La rendición y el comienzo de la sanación. Con lágrimas corriendo por su rostro y las manos temblando, Vázquez apagó lentamente el motor del vehículo y abrió las puertas, sus acciones simbolizando no solo una rendición física sino también un abandono completo del plan de venganza que había estado alimentando durante años. «No puedo hacer esto», susurró mientras salía del vehículo con las manos en alto. «No puedo convertirme en lo que destruyó mi vida». Carlos, moviéndose con la velocidad de un padre desesperado pero la precaución de un detective experimentado, se dirigió inmediatamente hacia la puerta trasera donde Sofía esperaba, y cuando finalmente pudo tomarla en sus brazos, ambos comenzaron a llorar con una intensidad que liberaba años de miedos no expresados. «Papá», murmuró Sofía contra su cuello, «el señor no es malo, solo está muy triste. ¿Podemos ayudarlo a encontrar a su niño?». La pregunta de su hija reveló una comprensión profunda de la situación que humilló a Carlos y le recordó por qué había elegido una carrera dedicada a proteger a los más vulnerables. Vázquez, quien había sido rápidamente esposado por los oficiales de refuerzo que habían llegado al lugar, observaba la reunión entre padre e hija con una expresión de dolor mezclado con algo que se parecía a la paz, como si el acto de liberar a Sofía hubiera liberado también algo dentro de él. «Detective Moreno», dijo Vázquez mientras era conducido hacia una patrulla, «hay cosas sobre el caso de Miguel que nunca les conté, información que pensé que no importaba pero que ahora necesito compartir». Carlos,
Todavía abrazando a Sofía, asintió mientras procesaba la comprensión de que este momento traumático podría ser el catalizador que finalmente resolviera el caso que había estado persiguiéndolo durante años. Los paramédicos examinaron a Sofía y confirmaron que físicamente no había sido lastimada. Pero Carlos sabía que tanto ella como él necesitarían tiempo y ayuda profesional para procesar completamente lo que habían experimentado juntos. Parte X. La transformación del dolor en propósito. 6 meses después del secuestro, Carlos se encontraba en una sala de tribunal observando cómo Vázquez era sentenciado no solo por el secuestro de Sofía sino también por proporcionar información crucial que había llevado finalmente al arresto del verdadero responsable de la muerte de Miguel, un pedófilo serial que había estado operando en la zona durante años. La información que Vázquez había proporcionado había sido la pieza faltante del rompecabezas que permitió a Carlos no solo cerrar el caso de Miguel sino también conectarlo con otros crímenes similares, trayendo justicia para múltiples familias que habían estado esperando respuestas durante años. Sofía, que había estado recibiendo terapia para procesar su experiencia, había desarrollado una resiliencia notable y una comprensión madura de la complejidad de las emociones humanas que asombraba a sus terapeutas y llenaba a Carlos de orgullo paternal. «Papá», le había dicho una tarde mientras hacían sus tareas juntos, «¿crees que el señor Ricardo se siente mejor ahora que sabe lo que le pasó a Miguel?» Su capacidad para mantener empatía hacia el hombre que la había secuestrado era un testamento de su carácter excepcional y de los valores que Carlos y su esposa le habían inculcado. Carlos había establecido una fundación en memoria de Miguel Vázquez y en honor de todas las víctimas de secuestro. Una organización que proporcionaba apoyo tanto a familias de víctimas como a perpetradores que buscaban rehabilitación, reconociendo que el ciclo de violencia solo podía romperse abordando las causas raíz del dolor y la desesperación. Vázquez, quien había recibido una sentencia reducida a cambio de su cooperación y como reconocimiento de sus circunstancias atenuantes, había comenzado a trabajar desde prisión con la fundación, compartiendo su historia con otros padres que habían perdido hijos para ayudarlos a encontrar caminos hacia la sanación que no involucraran perpetuar más violencia. La relación entre Carlos y Sofía se había profundizado como resultado de su experiencia compartida, creando un vínculo que iba más allá del amor paternal normal para incluir una comprensión mutua de la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento juntos. «¿Sabes, papá?», le dijo Sofía durante una de sus caminatas nocturnas que se habían convertido en tradición después del incidente. «Creo que a veces las cosas malas pasan para que podamos aprender cómo ayudar a otras personas que están sufriendo». Su sabiduría, nacida de una experiencia que ningún niño debería tener que enfrentar, se había convertido en una fuente de inspiración no solo para Carlos sino para todos los que conocían su historia. El caso había transformado a Carlos como detective y como padre, enseñándole que la verdadera justicia no siempre se trataba de castigo sino a veces de comprensión, sanación, y la posibilidad de transformar el dolor en propósito. Esa noche, mientras observaba a Sofía dormir pacíficamente en su cama, Carlos reflexionó sobre cómo el momento más aterrador de su vida se había convertido en una lección profunda sobre la complejidad del dolor humano, el poder del perdón, y la capacidad extraordinaria que tenían los niños para ver la humanidad incluso en las circunstancias más oscuras. Una lección que lo acompañaría durante el resto de su carrera y su vida como padre protector y sanador de heridas que van mucho más allá de los crímenes visibles.